A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Amables televidentes, gracias por sintonizarnos. Este es un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción, dedicado, como siempre, a dar la motivación y el reto a la ciudadanía. En esta ocasión vamos a tocar el tema del reto de la reconstrucción cívica y tenemos como nuestro invitado a Douglas Paredes. Él es un comunicador audiovisual, un cineasta y un activista social desde muchas décadas atrás. Y tienes la palabra, Simón. Tengo mucho gusto, televidentes, en presentar también a Douglas Paredes, porque cuando trabajábamos en la Comisión Anticorrupción del municipio de Quito entre los años 2002 y 2009, comisión que luego tomó el nombre de Quito Honesto, ahí conocí a Douglas Serrano y nos ayudó desde su profesión a hacer videos para reflexionar precisamente sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, de modo que es bueno retomar el tema ahora desde el ángulo de preparar la política, ¿no? Correcto. Sí. Solo con una pequeña, sí, claro. un pequeño dislate que se nos fue ahorita. Usted es serrano, indudablemente, no quiteño. Yo soy quiteño. Pero es Paredes, ¿no es Sí, cierto? pero soy serrano. Ya, estamos Entonces, bien. estamos muy bien. Estamos muy bien. Adelante. Nacido en Quito. Bueno, primero un placer, muchísimo gusto, doctor, verle y estar de alguna manera en contacto con usted. Yo le sigo en su cuenta de Twitter, me encanta lo que pone, siempre con ácido, siempre con sabiduría, así que feliz de seguirle en su, gracias, Douglas, en su cuenta gracias. de Twitter, y a usted un gusto también conocerle. Gracias. Y qué bueno que se abran estos espacios para poner a consideración de la ciudadanía aquello que se nos ha secuestrado, ¿cierto? El tema de lo político. Lo político ha invadido lugares que antes eran sagrados desde el punto de vista de la ejecución, es decir, los ciudadanos. Los ciudadanos nos pertenecen supuestamente a los ciudadanos. Claro, sí. Pero son entes políticos que en su momento se subrogaron apodos y campañas que no correspondían. Y es justamente por esa razón por la cual nos estamos articulando en un próximo colectivo que va a tener sede en Quito y Guayaquil. Y lo que pretende este colectivo es frentear los cuadros para alcaldes y prefectos que se van a dar en Quito y Guayaquil, justamente para enfrentar, pero con contenidos, es decir, sentarles a los candidatos para saber cómo van a gobernar, cuáles son sus planes de gobernabilidad con Quito y Guayaquil, o en Quito y Guayaquil. Y claro, nosotros conociendo los perfiles, porque ya se están asomando los nombres, está como moviendo el fichero en ese sentido, sabemos que, adolecen de algunos criterios, sobre todo en temas estratégicos, porque Quito y Guayaquil básicamente tienen los mismos problemas: movilidad, seguridad, ¿sí? Y el tema del empleo. No hay dónde perderse. Alrededor de eso crecen otras aristas, pero ya son otras coyunturas. Es que esas dos ciudades son focos de atracción. Correcto, así es. Han sido y seguirán siendo. Así es. Pero asimismo hay que destacar que ciudades como Quito y Guayaquil son ciudades como cosmopolitas y abiertas para toda la migración interna, ¿no? Así es, así es. Por eso en Quito también
dentro de lo que es los colectivos en Quito hemos previsto el tema del problema de la movilidad de los venezolanos. Eso está convirtiendo en un tema muy difícil y el próximo alcalde que venga debe conocer cómo atacar ese problema, debe generar coyunturas en ese sentido y lamentablemente hasta donde vemos los cuadros de alcaldes que hay en este sentido no lo saben, no están considerando de hecho este tema porque lo están delegando, digamos, a funciones de presidente, vicepresidencia, de ministerios, y esto es un tema que se tiene que trabajar también desde los GATS, porque caso contrario vamos a perder solvencia en ese sentido ante un problema de migración como no se ha visto hace años en Latinoamérica. No es la primera vez que se da un caso así. Así es, así es. Y es algo parecido a la migración después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y claro, todo eso se hacía sin tener ningún argumento, sino el de supervivencia. Así es. Y entonces esto es trágico, es doloroso. Pero regresemos a esta parte de la situación política que está viviendo el país y cómo ahorita pues hay una batahola por aparecer y hacer comunicación, alcanzar los espacios por parte de gente pues que unos son nuevos y otros son conocidos en el espectro político. ¿Qué opina usted de eso, Douglas? A ver, usted mencionó algo muy importante que es esta identidad política, si es que vale la pena analizarla como identidad política. De hecho. Yo siento que la ciudadanía está perdida en este sentido. Está perdida, pero por un tema de un lapsus de confusión. Es decir, venimos de procesos políticos que no funcionaron, y que fueron parte además de un plan continental de gobernabilidad. Estoy hablando del tema del socialismo del siglo XXI, ¿correcto? Sí, así es. Entonces la gente es como que se perdió en el camino, ¿no? Sobre todo aquellos considerados de izquierda que pretendieron que en estos gobiernos finalmente se pudiera posicionar una idea política para practicarla. Lamentablemente no se dio, lamentablemente el fracaso también fue continental. Kirchner, Lula, Evo Morales, Correa, ¿no? Correa. Y claro, y ahora con la actual presidencia del señor Moreno, no hay una identidad, o sea, no se sabe si es que es de allá o no es de allá, si es que está en el centro o se va a bajar o se va a subir. Entonces es importantísimo limitar ese tema en lo político, porque desde ahí también se estructuran las ideas, desde ahí también se estructuran las estrategias. Entonces es por esa razón que este colectivo que estamos trabajando para formarnos, para agruparnos y para articularnos, es que no vamos a caer en la trampa de lo político, es decir, no es un colectivo partidista. Es un colectivo de libre pensadores que quieren aportar a su ciudad y quieren aportar a su país, porque ya sabemos que el tema político está caduco, ¿no? El humanismo de alguna manera se comienza a corroer a sí mismo como un proceso histórico. Sí, pero tiene que haber cambio. Y tiene que haber un cambio, entonces estamos buscando aportar desde los ciudadanos, es decir, desde las coyunturas de experticia de grupos que manejan tema de desapariciones, desde gente que maneja experticias del tema de la movilidad, desde el tema de los emprendedores, desde el tema de las mujeres, derecho a los animales y naturaleza. Hay mucho que trabajar en nuestras ciudades, pero estamos ahí. Pues me emociona mucho esto. Yo creo que también en ese colectivo, al entrevistar a los candidatos, se debe tener en cuenta el valor de la verdad, porque ahora en las campañas se miente mucho, se ofrece mucho, se distorsiona todo y luego no se cumple. Entonces, tal vez sería bueno acorralarlos a estos señores a que ya no pueden seguir siendo populistas de palabra, sino que se pongan con responsabilidad, pues, y digan, bueno, voy a hacer esto. Bien, y no puedo hacer lo otro, pues. Pero sobre todo voy a hacer esto y esto, contando con la participación de los ciudadanos, con la ayuda de los ciudadanos, con la libertad de prensa, con decir la verdad y con que los ciudadanos se organicen en los barrios, alcaldes, y nos ayuden, ¿no? Nos ayuden porque la ciudad es de nosotros, de los ciudadanos, ¿no? Es decir, más civismo y menos demagogia. Douglas. Absolutamente, sí, yo concuerdo plenamente con el doctor, también con usted. Lo que pasa es que en la estrategia política o el llamado mercadeo político, lo que hace es poner al candidato como un producto.
pero en las coyunturas de las negociaciones, de lo que implica la política históricamente y que venimos heredando nosotros, el candidato ya no es un producto, es un subproducto. El candidato lo maquillan, el candidato le enseñan a hablar, al candidato le enseñan a caminar y también le enseñan a mentir. Claro. Si y no dentro de esa coyuntura se hacen campañas donde el político es siempre el hombre del pueblo, el hombre que visita los barrios, el hombre intachable. El besaniños. El besaniños, el Mesías, Claro, ¿no? claro. El todo. Además es un hombre que es un sabelotodo y que lo sabe todo. Claro, un todólogo. En los debates siempre dice Quito tiene que hacerse así, Guayaquil hay que hacerse así, pero la realidad es otra. La política no está conectado con lo ciudadano. ¿Por qué? Porque en la política hay una práctica que contradice el interés del ciudadano. La política es un negocio. Claro. La política es un negocio y por tanto, desde esa contradicción, el ciudadano es visto como que como un ciudadano, no, Sí. como un producto. Un producto. Un producto al cual hay que explotar y al cual hay que utilizar. Claro, porque el político seguramente está financiado por los poderes económicos ocultos. Entonces, claro, eso es terrible, porque tiene que contentar al que le financia la campaña y al que le ha ayudado. Y hay que pagar pues esos bonos. Hay que pagar esos bonos. Ahora, bueno, reflexionando sobre esto, ¿qué dices vos a esto? ¿Hay algún modo de romper ese círculo? Esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón, claro. sí. Yo pienso que en la medida en que la ciudadanía nuevamente se empodere, sin la necesidad de estos cacicazgos politiqueros, lo vamos a lograr. Y sobre todo porque en el contexto histórico de lo que es la política y la construcción estratégica de la política, siempre se pone un líder. Y estos nuevos tiempos ya no exigen líderes. O sea, en un contexto ya no podemos... Es equipo. Es un equipo, exactamente, es un equipo que se mueve. Somos un mecanismo de varias piezas. Si una pieza se desarticula, el mecanismo no anda. Ya. Entonces, en este caso, el secreto, que más que ser un secreto, es una práctica de veracidad y de moralidad y de ética, es que todo un equipo se complemente buscando un objetivo en común. Ya. Y uno de esos, al articularse en el camino, es presionar al que el candidato elegido, porque la democracia engaña, ¿sí? Sí, Porque la claro. democracia funciona para que el tongo se mantenga, Claro. por llamarlo de alguna manera, Claro. en mi humilde opinión, y es así lo que dice Así la es, historia, pues, así es. que haga que el ciudadano sea un veedor extraoficial, y al ser extraoficial, el grupo ciudadano o los ciudadanos, el gobernante de turno, el alcalde, el prefecto, el presidente, lo que sea, va a tener que mirar hacia allá. Va a tener que mirar hacia allá porque la ciudadanía tiene que aprender a hacer presión, pero ya no presión desde la calle, ya no presión desde las redes sociales, sino desde las propuestas. Eso es muy importante, es generar propuesta. Yo le puedo decir al alcalde, bueno, usted no sabe hacer esta cuestión o está equivocado, pero nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de decir, esto se debe hacer. Claro. Y justamente por eso es que estos colectivos en experticias de diferentes campos se van a articular, porque vienen trabajando no 5 años, sino 10, 15, 20 años, Claro. decirle la realidad de Quito y de Guayaquil, que son las dos ciudades donde estamos trabajando, se tiene que articular desde acá y no hay mayor secreto. Aquí el tema es decisión política, pero insisto, la decisión política está pactada porque detrás de eso hubieron campañas, hay alianzas, y ustedes más que nadie saben cómo se cocinan esos Así temas fuera del ojo público. Así es. Bueno, entonces, ¿qué hacer para que haya esa parte sensible, que no es nada especial, la ética política? La ciudadanía tiene que articularse, ya no puede mirar las cosas desde lejos, ya no puede decir no me quiero involucrar, ya no deben decir no me interesa porque hay mucho corrupto, más bien hay que articularse, la ciudadanía tiene que participar. El doctor mencionaba algo muy importante, Quito todavía es una ciudad de barrios, los barrios tienen que articularse, hay mucho líder, el líder barrial impresionante, impecable, que no les gusta este juego politiquero, este ajedrez político como se suele decir. Entonces me parece que el primer paso que se tiene que hacer es justamente el ciudadano. El primer paso es que la ciudadanía diga voy a participar en política, pero para construirla, ¿sí? Porque la política se hace ¿para qué? ¿Para servir o para Claro, servirse? pues, La dicen que la un política es servicio. el arte de gobernar. Correcto. ¿Y gobernar qué? ¿Para quién? Para la mayoría, ¿no es Así cierto? es, así En es. forma, con juicio, con justicia y equidad. Claro. Así tiene que O ser. como decía el malogrado Facundo Cabral, vuele bajo.
porque abajo está la verdad. Claro, ¿no? así es. Está la verdad. Y yo creo que el gran problema del Ecuador es que la ciudadanía, en conjunto, salvo en ocasiones esporádicas en que se unen para tumbar un gobierno, pero no ejercen su función de que ellos son el Estado. Así es. Y que ellos son los responsables de lo que sucede. Así es. Verdad. Así es. Claramente vimos en la década pasada, claro, había temor y por eso se despliega la propaganda y por eso se reprime y por eso se atacó a los medios. Así es. Y por eso han destrozado el tejido social, pero ahora tenemos que volvernos tejedores, ¿no? Claro. Así es. Tejedores, sí. La reconstrucción cívica, que es el tema de este rato. Entonces, yo quisiera tocar esto, Douglas, porque nosotros ya somos de otra generación, pues somos abuelos. ¿Qué se hace para motivar a los jóvenes? A los jóvenes no les interesa, para maldita sea un pito, actuar en política. No les interesa, es perder el tiempo, dicen. Esa es una pregunta importante, porque estamos hablando de este famoso segmento de los millennials y los zetas. Es la generación que está entre los 18 y los 35 años que acceden al tema de lo tecnológico, al tema de las redes. Nosotros en algunos acercamientos que tenemos con grupos de estas características, a ellos les interesa la práctica política, pero les interesa justamente no ser parte del tema partidista, sino ciudadano, porque ellos pueden aportar mucho desde redes sociales. Nosotros creemos que ya en el caso de pretender votar un presidente ya no se necesita salir a las calles. Ahora todo está en lo digital. Claro. Las convocatorias son así. Exactamente. Pues, sí. El doctor Espinosa pone mañana un Twitter convocando a que, no sé, se haga cualquier cuestión, y los mecanismos del mercadeo digital van a permitir que la opinión del doctor o la suya, que son muy respetables, se multipliquen por miles y miles en cuestiones de minutos. Entonces, más bien, la juventud, como ustedes me mencionan en ese sentido, la vamos a articular desde ese punto de vista. Hay que educarle. Se tiene que educar también porque tenemos un problema de una deseducación, doctor. Yo no sé si cabe el término deseducación. Está bien, sí. Está bien. O no nos han enseñado. El prefijo des es fuera de. Claro, ¿no es cierto? Está bien. Porque sí adolecemos de un tema de que no conocemos nuestra historia. Es impresionante. En grupos indígenas se desconoce, por ejemplo, del trabajo profundo que hizo Dolores Cacuango. Ya. No estoy hablando de que estamos hablando con mestizos de clase media que... Sería obvio que no le conozcan a Muma, que no vivió le en las laderas de Cayambe. Así es. Y se mantuvo hasta el final. Fundadora de la FEI. Así es. Fundadora de la FEI con gente valiosísima. Entonces, también es importante saber la historia, porque nosotros de dónde provenimos también es algo importante. Las raíces, pues la identidad. La raíz es muy importante, sin caer en fundamentalismos, ni declararnos o indigenistas, o ser cualquier cuestión, sino... Los michos, los mestizos. Sí, simples seres humanos que están luchando y que están peleando por sus derechos. Claro, pero que tengamos pues un sano orgullo de lo que fue nuestro pasado, porque hubo gente valiosísima en todos los campos, ¿no? Gestas. Y que vayamos dejando también este complejo de inferioridad frente a Europa, frente a Estados Unidos, frente a Colombia, frente a todo. Sí, así es. Porque... ¿por qué no hemos de valer? ¿Por qué no valemos? Somos como ellos. Tal vez los serranos somos pues más gente de montaña, menos expresiva, pero los costeños, los guayaquileños, los manavitas son pues como los colombianos de las tierras bajas, ¿no es cierto? Claro. Correcto. Entonces... no sé cómo, así como a la gallina a la que le ha caído el aguacero, se esponja y claro, se sacude. Se sacude. Y yo creo que tenemos que comenzar a que los ecuatorianos nos sacudamos, pues. Y al sacudirnos nos amemos, y al amarnos comencemos a amarnos entre nosotros, porque también somos unos envidiosos, unos mezquinos. Y esos grandes defectos, ¿no? Y la década pasada, pues, los que se arrogaban la autoridad absoluta y el resto ya no podía decir nada porque había una persecución, por pequeño que seas.
se identificaba a alguien que no concordaba o había hecho alguna declaración o lo que sea, Senaín en 48 horas sabía quién era, dónde vivía, si trabajaba la mujer, sus sobrinos, su familia, y se quedaban sin cargo. A no ser que haya algún padrino de Arrancha País para sustentarle, y si no, pues la familia se quedaba sin nada. Entonces esa gente aprendió a vivir de la mentira, del silencio y repitiendo como loros la propaganda política. ¿Qué hacer con los chicos de 16 años que votan, Douglas? Pasamos nuevamente por lo mismo porque hay que trabajar el tema de las bases, ¿no? Por un lado, lo que nosotros logramos en nuestra familia, la familia como núcleo principal, hay que defenderlo en una trinchera porque las nuevas ideologías que están marcando los rumbos del mundo están ya trayendo hasta comportamientos sexuales a nuestros hijos, me hago entender, con el tema de la ideología de género, que es una realidad, que es un enemigo que no es inventado ni fantaseado y que proviene de totalitarismos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por un lado, proteger la familia, proteger el núcleo como tal, como ha sido diseñalmente original, así es. O como ustedes le quieran llamar. El don natural, pues. O sea, de la vida. Hay un tema de naturaleza biológica, científica, que está ahí, que nosotros tenemos que defenderla porque los tiempos están marcando que eso se está desarticulando también. Entonces, desde ahí viene el tema de la educación. Nuestros jóvenes de 16 años, respondiendo a su respuesta, tienen otra idea del mundo. Tienen una idea que está dictada no por sus padres, sino por el Internet. Y en el Internet hay mucha porquería. Claro. ¿Quién maneja el Internet? Es un basural. ¿Quién maneja el Internet? Yo me arriesgo a decir, pues ustedes lo deben conocer, hay 3 personas que dominan el mundo, ¿cierto? Una es el famosísimo banquero Soros, que es el banquero de los banqueros de los banqueros. Es un hombre que tiene muchísimo dinero. Y que es muy benefactor, ¿no? Claro, por un lado es benefactor, pero por el otro, o sea, por un lado le acaricia el hombro y por el otro lado le meto el golpe en la barriga. Claro. Y está haciendo mucho dinero justamente a costa de esta situación. Entonces, es muy difícil, pero no es imposible. Nosotros tenemos que dar ejemplos como padres para que nuestros hijos nos sigan. Entonces, tal vez esa es la herramienta o la medida inmediata para que nuestros hijos o los quinceañeros reaccionen ante el ejemplo de sus padres. Sin ejemplo no vamos a poder romper esta suerte de manipulación de un nuevo modelo que se está estableciendo en el mundo. ¿Y a quién le toca reeducar, Douglas? Nos toca reeducar a los padres, toca reeducar a los padres que tengamos valores. ¿Cuál es la idea de un valor? La idea de un valor, en mi humilde opinión, es aquello que no daña y que siempre construye. Es aquello que se guarda en el respeto y que se guarda en la consideración. Y es se aquello aplica. que no manipula y que además se aplica. Pues se aplica. Entonces yo no le puedo dar ejemplo a mi hija o a mis hijos de hija, no tomes en un parque si me ve a mí tomando con mis amigos los fines de semana después del ecoboli. Claro. ¿Me voy a entender? Entonces lo que hacemos es dar un ejemplo en ese sentido. No hay que mentir, pero si y llaman en la no medida estoy de lo aquí. posible no hay que mentir. Claro. No hay que mentir, hay hay que ser lo más honesto posible y así es. porque el mundo viene jodido para nuestros hijos, es. bien duro para Así nuestros es. hijos. Así es. Ahora, yo sí creo también que esta tendencia de los jóvenes a sobrevivir en pequeños emprendimientos es un modo que tiene su ventaja, su desventaja. La desventaja podría ser pues que se vuelvan explotadores cuando ya tienen dinero, descorteses, poderosos, pero también puede ser que al mismo tiempo se entiendan la importancia del Estado, la importancia de que el gobierno les considere, la importancia de luchar por sus derechos económicos, y entonces por ahí tal vez también se construya la sociedad, ¿no? Sí, señor, así es. Y para terminar, Douglas, tenemos que hacernos un desafío. Esto está planteado, así es. Pero como estamos hablando de un colectivo, sigamos viéndonos, con gusto. Sigamos enunciando todos estos preceptos cívicos de cambio, de oportunidad, y que no nos gane pues la politiquería, que es la que siempre ha ensombrecido la historia de este país. Así es, hay que evitarlo a todo costo. Simón, ten la bondad, termina
termina porque yo ya lo que he dicho, pues... Yo simplemente te agradezco tu presencia. Un placer. Y una vez más comprueba pues que el diálogo es sumamente importante y se van complementando las ideas y aparecen nuevas ideas y afectos, y eso es lo que ha sucedido en este breve trozo de humanidad. Muchísimas gracias por el espacio, muy gentiles. Muchas gracias. A la orden siempre y bienvenido las Cuando veces que quieran, sean. Cuando ustedes quieran. Amados televidentes, es un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción y nos sentimos honrados siempre con la gente que viene acá porque tratamos de hablar la verdad y de comprometernos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.